Muy buenas, yo soy Álvaro Faubel. Esto es la práctica número 3 de gráficos por computador de la carrera de Ingeniería Multimedia. Esta práctica la he realizado con mi compañero de prácticas Rafael Pérez y trataba sobre shaders. En este caso se nos pedían 3 ejercicios y el primero de ellos era hacer un efecto de interferencia en la tele que teníamos en nuestra casa de la práctica 1. En nuestro caso el efecto de apagarse y encenderse lo consigue, pero sin embargo cuando se vuelve a encender se le aplica la textura de ruido que habíamos descargado para simular ese efecto de ruido. Y esto, en vez de salir esta textura, tendría que salir la textura de Universidad de Valencia de la ETSE. No lo voy a capturar en la pantalla de game porque no hemos podido meterle que se haga con el tiempo, entonces pues no se va a ver nada, solamente se va a ver en negro. Así que si lo muevo, pues el efecto que sería tendría que quedar así y depende de la velocidad lo haría más rápido o menos rápido. El segundo efecto que se nos pedía era coger una esfera y modificar sus vértices en la coordenada y los vértices se tenían que deformar en este caso, pero no es lo que se nos pedía del todo, sino que se nos pedía que simplemente se deformaran en forma de ola los de alrededor, los de, digamos, el contorno de la esfera. En nuestro caso se hace toda la esfera, todos los vértices de la esfera se hacen así, lo cual tampoco hemos podido corregir. Así que la esfera se nos ha quedado de esta manera. Y ya por último se nos pedía el hacer un efecto de gradiente. Tenía que hacer un efecto como que se tenía que repetir el primer píxel dependiendo dependiendo de los valores mínimo y máximo que le habíamos implementado. El mínimo no hace nada, sí que en la foto del material se aplica, pero no se llega a aplicar en el objeto en el que está puesto el material. Y el máximo sí que afecta, pero no se termina de aplicar del todo bien, creemos. Para hablar un poco del código, en la interferencia simplemente hemos puesto una variable que sea la velocidad del ruido y en el input hemos creado una textura de ruido, una segunda textura de ruido que se le mete desde la interfaz, como hemos visto antes, y con esto lo que conseguimos es crear una segunda variable para guardar el color de la textura del ruido, igual que se guarda la principal, y a la principal, en vez de dejarla en in.vMainText, lo que hacemos es sumarle el color de la primera con el tiempo. En el segundo de extrusión creamos las tres propiedades de la deformación, el valor, la frecuencia y la velocidad. Las volvemos a crear aquí y simplemente siguiendo un ejercicio que había de teoría de modificar las olas, un terreno con olas, hemos cogido básicamente lo que hicimos en ese ejercicio, que es coger un ángulo, y el ángulo sería coger el vértice y multiplicarlo por la frecuencia de la deformación que queremos, y ya con los senos y los cosenos multiplicándolo por la variable time para el ángulo y por por el valor de deformación que nosotros queramos. Por último, en el gradiente creamos dos propiedades, min y max value, como se nos pedía. También creamos la word pose y siguiendo los pasos que se nos decía hemos creado una variable que sea pixel que guarda, creemos lo que es el primer píxel. Entonces en la variable para guardar el color, el color de la textura, en vez de coger toda la imagen queremos coger solo el primer píxel cuando la posición de la coordenada que estemos mirando de textura sea menor que el valor mínimo que hemos puesto, se siga repitiendo el primer píxel de la textura. En el segundo caso es que si la coordenada de textura estuviera por encima del valor máximo, se pintaría el último píxel de la imagen que nosotros hemos puesto, en este caso del gradiente. Esto es un poco todo lo que hemos hecho en la práctica número 3 de gráficos por computador.